Asamblea cómo se debate y posiblemente se apruebe esta reforma parcial que es impulsada por el presidente Noboa. Primero quisiéramos conocer las expectativas que debe tener el país respecto a esta sesión bastante importante para algunos. Lautaro, María Mercedes, buenos días a toda la audiencia que nos está viendo a esta hora a escala nacional a través de Ecuador TV. Gracias por la invitación. Bueno, hoy es un día crucial, hoy gana el Ecuador. ¿Por qué? Porque el día de hoy estoy segura, a aprobar en segundo debate la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución de la República sobre las bases militares extranjeras en el país. Nosotros sabemos la coyuntura y todos los ciudadanos hemos sido testigos de la inseguridad que ha permeado, de que en el Ecuador ya no es la delincuencia común, sino el crimen organizado transnacional quien se ha apoderado de ciertas zonas, de ciertas provincias, y no queremos que provincias como Guayas, Esmeraldas, Manabí, El Oro, Los Ríos sigan siendo declaradas como zonas de guerra. Y por esto la decisión del presidente Daniel Noboa desde el año anterior ha sido poder ampliar y poder realizar esta reforma para poder ayudar a nuestras fuerzas de defensa y de seguridad, como son Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en esta lucha contra el crimen organizado transnacional. ¿Creen que tendrán el apoyo necesario el día de hoy para que pase con la votación, a pesar de que ciertos grupos siempre han dicho que ha sido un atentado a la soberanía nacional? Sin duda, yo estoy segura que el día de hoy vamos a tener la voluntad política y que la mayoría de asambleístas van a pensar en el país. Este tema de soberanía sí lo hemos escuchado, la falsa soberanía, porque María Mercedes, qué mejor soberanía que sean los ciudadanos en las urnas quienes decidan si están o no están de acuerdo con abrirle nuevamente las puertas a la cooperación internacional por medio de las bases militares extranjeras. Necesitan 77 votos y se está diciendo que Pachakutik será crucial porque podría darles o no los votos necesarios para la aprobación de este proyecto. Sí, hemos visto cómo está Pachakutik actualmente, pero nosotros aquí hacemos un llamado a todos los asambleístas del legislativo para que piensen en el país, que no piensen en sus banderas o en sus ideologías, sino únicamente en el Ecuador. Recordemos, Lautaro y María Mercedes, que quienes les abrieron las puertas a las banditas, a las pandillas que existían antes, como los Latin Kings, y que incluso, recordemos quienes les sentaron en el Parlamento, les hicieron multinacionales de batalla, de guerra. Por eso están permeando ahora en el país, y a esos es a los que tenemos que combatir. Pero, asambleísta, por ejemplo, Raúl Chávez, de la Revolución Ciudadana y Reto, mencionaba que esta propuesta no va a solucionar la seguridad en el Ecuador. ¿Usted discrepa con esa opinión? Son acciones conjuntas que están dentro de un marco, de una estrategia que tiene el gobierno del presidente Daniel Noboa, y a eso estamos encaminados. No decimos que con una sola acción se va a eliminar por completo, pero sí son acciones que están encaminadas. Otra acción que tenemos en este momento sobre la mesa es el tratamiento de la reforma económica urgente que envió el presidente de la República sobre la ley de solidaridad nacional, que es también para poder romper las economías criminales, que sabemos que incluso las economías criminales tienen mayor presupuesto que el presupuesto general del Estado. Tienen fusibles, tienen armas largas, tienen equipamiento que es de mucha más data que el de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y a eso tenemos nosotros que combatir, y a eso nosotros tenemos que eliminar. Y yo lo que digo siempre es, y aquí otro llamado, si el crimen organizado opera en conjunto, ¿por qué nosotros como asambleístas, como políticos, no podemos también operar en conjunto para sacarlos del país? Ya hay que dejar en el pasado, en esa vieja política, la irracionalidad política que tanto daño nos hace a los ecuatorianos. Luego del debate el día de hoy, si tiene la aceptación, la votación apropiada, ¿cuál será el proceso que tiene que seguir? Es decir, pasar por la Corte Constitucional, el referéndum, ¿cuáles serían los tiempos, asambleístas? Sí, se daría a conocer a la Corte Constitucional y luego de ello pasaría al Consejo Nacional Electoral para que este a su vez determine los plazos, los tiempos para hacer la reforma a la Constitución. Es decir, los ecuatorianos se tienen que pronunciar frente
a esta ley. Así es, recordemos que es una reforma parcial, entonces vía referéndum los ciudadanos se pronunciarán en las urnas si están o no están de acuerdo. Serán aquí los ecuatorianos los que van a decirle sí o no al tema de la cooperación internacional por medio de las bases militares extranjeras. La Corte no podría pronunciarse en contra, y se dice mucho de esto respecto a otros proyectos de ley. En este en específico, la Corte acatará lo que la Asamblea vote hoy. Recordemos que la Corte ya dio el visto bueno, por eso lo estamos tratando en la Asamblea. Si la Corte se hubiera opuesto, no estaríamos debatiéndolo en la Asamblea. Ahora, un tema también a futuro que es importante conocerlo, cuando ya, en el caso de que efectivamente tengamos ya esta reforma parcial y pueda haber bases extranjeras, estos acuerdos bilaterales entre el Ecuador y otras naciones ¿tienen que pasar por la Asamblea Nacional también? Sí, y ese es un tema muy importante, Lautaro, gracias por traerlo a la mesa. A veces con esto que supuestamente la falta de soberanía y que van a venir de otros países con sus ideologías, esto es muy falso, como siempre lo utiliza la vieja política. Nosotros aquí tenemos que tener en cuenta que se van a realizar. En el caso de tener bases militares extranjeras, se va a realizar por medio de protocolos, por medio de estándares internacionales y por medio de lo que manda la Constitución de la República del Ecuador. Todos estos tratados bilaterales que se realizarán en un respeto a los marcos internacionales, al derecho internacional y también a la Constitución de la República. ¿Y ya se tiene conocimiento de quiénes brindarían ese apoyo, también esa cooperación para poder ayudar contra el crimen organizado acá en nuestro país? Sí, la Cancillería está trabajando en esto. Tenemos, como ustedes saben, tenemos aliados, sí. Tenemos países que están interesados, como Estados Unidos, como países europeos. Francia mismo ha dicho de su interés, pero esto ya se dará a conocer en los próximos días por parte de la Cancillería sobre los tratados y sobre los acuerdos en cooperación internacional. Y para que lo entendamos también, estas bases, según decían por parte del gobierno, estarían en zonas fronterizas y en puertos, que es donde más problemas tenemos respecto al crimen organizado. Necesitamos la interdicción en seguridad en la parte aérea, marítima, fluvial y terrestre. En estas partes es donde van a estar las bases militares extranjeras. Necesitamos de la inteligencia y de la investigación para podernos adelantar a los hechos y que no nos embosquen. Ya no podemos soportar más militares asesinados en emboscadas cuando están realizando sus operativos. Eso es lo que nosotros vamos a romper y estoy segura que esta mañana va a haber una decisión política a favor del Ecuador. Bueno, más trabajo legislativo. El CAL ya dio trámite al proyecto de ley urgente para la contratación pública también. ¿Qué hoja de ruta están siguiendo? ¿Cómo se está analizando y llevando adelante para estos 10 días que tienen que tener listo el informe para primer debate? Sí, la tarde de ayer ya la Comisión de Desarrollo Económico abocó conocimiento al respecto y en estos días se procederá ya como corresponde, que es la convocatoria para que puedan comparecer los expertos en la materia y que puedan dar sus observaciones y que estas puedan ser puestas dentro de la ley económica urgente. Y además están tramitando, el que usted ya lo mencionó, el de la economía criminal, que se busca combatir, la ley de solidaridad, como se ha denominado. Es decir, que tendríamos en este año, si todo sale como están ustedes planificando, una reforma parcial con bases extranjeras, pero también estas otras acciones legales para enfrentar a la economía criminal, la eficiencia del Estado. O sea, estamos hablando de que hay una reestructuración de la gestión pública y de la seguridad. Sin duda, eso fue lo que nosotros le prometimos a los ciudadanos y ADN cumple. Nosotros les dijimos que no les íbamos a fallar y aquí está, como justamente lo hablábamos en el preámbulo de la entrevista, todavía no tenemos ni un mes en funciones, el presidente tampoco tiene ni un mes de posesionado nuevamente y ya ha enviado 2 proyectos de ley económica urgente porque lo que venimos nosotros es a trabajar, no a pelear, sino a trabajar únicamente por los ecuatorianos. ¿Qué nos pidieron los ecuatorianos? ¿Qué nos piden los ecuatorianos en las calles? Nos piden seguridad, nos piden empleo. Aquí están ya las 2 primeras reformas que van de la mano, la una para la parte de seguridad y la otra que es para la parte del empleo. Luego de estos proyectos de ley urgente, lo que se va a tramitar el día de hoy, ¿ya tienen las diferentes comisiones agenda para trabajar en los próximos meses también en pro del país? Sí, se están realizando ya los planes de trabajo dentro de las comisiones. Hay algunas
que se está revisando el trabajo. Por ejemplo, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Lamentablemente, quien presidía esta mesa legislativa no nos dejó la información y ustedes saben que, a diferencia del resto de comisiones, esta tiene plazos, tiene tiempos que debe seguir. No nos dejaron la información y por eso el viernes anterior se hizo dentro del Pleno Legislativo una resolución para el tema, para ampliar los plazos y los tiempos dentro de las comisiones. Nosotros ya esperamos sesionar en esta semana para poder presentarle al país nuestro plan de trabajo. ¿Nos puede adelantar qué procesos de juicio político quedaron pendientes y ustedes tienen que tramitar? Claro, quedaron pendientes y que es conocimiento de toda la ciudadanía, al Tribunal Contencioso Electoral, al presidente del Consejo de la Judicatura y otro al ministro de Defensa. Okay. Bueno, y por otro lado, la bancada de RC también inicia una fiscalización sobre el abastecimiento de medicina en los hospitales. Esto forma parte también de las atribuciones que tienen los legisladores. Por supuesto, legislar y fiscalizar, pero una fiscalización integral, no una fiscalización selectiva o a la carta, no una fiscalización para perseguir como estaba acostumbrada la vieja política. Está bien, si realmente lo quieren hacer, nosotros lo hemos dicho y el presidente de la República ha sido muy claro que él no va a encubrir ningún caso de corrupción en su gobierno, caiga quien caiga, y ese también es el parecer de nosotros los legisladores de ADN. Es decir, esta comisión de fiscalización no va a bloquear juicios políticos que no les sean favorables al gobierno, y se lo pregunto porque en otras asambleas hemos visto que es una comisión que se maneja muy dependiendo de quién está en el poder, ¿no? Sí, sin duda, pero recordemos también que eso era en el pasado, cuando en la asamblea o en la comisión, si se archivaba, ya no pasaba al pleno. Desde el 2020, con la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es el pleno legislativo, a pesar de que se archive dentro de la comisión de fiscalización, el que dice si se da paso o no al juicio político. Asambleísta, muchísimas gracias por su comparecencia el día de hoy en Noticias 7. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a toda la ciudadanía, y estoy segura que hoy día vamos a tener buenas noticias en materia de seguridad. A las 13 horas en el noticiero central podremos conocer si en ese momento ya hay humo blanco, como ahora mencionamos respecto a la Asamblea Nacional y a esta reforma parcial. Gracias a la asambleísta Natalie Morillo de ADN. Vamos a una pausa y retornamos, que tenemos más información aquí en Noticias 7, la emisión matinal.